Bueno, hola chicos, acá tienen el bloque pediátrico. Ustedes saben que la especialidad es relativamente nueva. Muchas de nosotros, bueno, casi todas ellas fueron mis alumnas. Les he enseñado y las he formado en la radiología infantil, que recién en los años 50 toma auge en Estados Unidos y en Europa, y recién en el país entra como especialidad alrededor del año 2000, reconociéndose como una de las especialidades de la radiología de adulto entre el 2003 y el 2005. Puedo decir con orgullo que ahora tenemos la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica, que se fundó ayer. O sea que estamos muy contentos todos los radiólogos. Logramos tener nuestra sociedad. La radiología infantil implica muchas cosas. La primera premisa es que un niño no es un adulto pequeño, tiene sus propias enfermedades, tiene una cosa importante que es el trato, en el cual entra de manera muy importante en la vida del chico cuando está enfermo y recurre a un hospital. Generalmente va a tener una práctica de tipo imagenológica, el rol del técnico radiólogo infantil. Ustedes saben que son los primeros en recibir a los niños, por lo tanto van a tener que tener no solo una cierta manera de interactuar con ellos, sino aprender y lograr que el niño tenga confianza en ustedes para poder entonces realizar la mejor práctica posible. Son indudablemente la mano derecha del médico radiólogo infantil, mucho más que los adultos. La interacción médico-técnico-infantil es una dupla, ¿sí?, que se mantiene a lo largo de toda la actividad. Por eso la importancia nuestra para formarlos a ustedes dentro de lo que es la especialidad pediátrica. Las chicas son representantes fieles de todo lo que corresponde a la radiología infantil, saben que la premisa importante para nosotros es formarlos a ustedes y mantener la práctica dentro de la protección radiológica, ¿sí?, dado que el niño, ustedes saben muy bien, entra dentro de lo que corresponde a los protocolos de la ley de Bergoni-Tribondó, con todas las modificaciones que en el año 23 hicieron los físicos americanos. Recordar que el chico entra de lleno, dado que la radiosensibilidad de un tejido es directamente proporcional al grado de mitosis e inversamente proporcional al grado de diferenciación. El niño y el producto de la concepción, es decir, la madre embarazada, son los pilares a los cuales nosotros debemos proteger. Deben recordar que una radiografía es un momento único en la vida de un chico y para el médico radiólogo es un momento único para informar. Bueno, una vez dicho esto, les agradezco enormemente que estén con nosotros y que nos escuchen. ¿Quién va a hablar primero de ustedes? Bueno, la doctora Berti Graciela, vamos a escuchar lo que corresponde a variantes anatómicas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Comodoro Rivadavia, por la recepción, la comunidad radiológica, la Asociación Española, la verdad que nos han recibido de una manera muy afectuosa y nosotros valoramos muchísimo eso. Y gracias a ustedes también, que están desde muy temprano para escuchar lo que podamos decir y lo que podamos aportar. El tema de las variantes anatómicas radiológicas es un tema bastante olvidado, si se quiere. Hay mucho escrito, hay 2 tomos hoy en día escritos sobre variantes anatómicas radiológicas y muy poco leído por todos en general, porque estamos formados para ver la patología y entonces las variantes anatómicas normales se nos pasan de alto en el estudio y nos llevan a confusiones bastante significativas, que en pediatría en particular tenemos que ser cuidadosos. La Organización Mundial de la Salud
no acepta determinadas cosas, como por ejemplo los chequeos rutinarios en pediatría, y supongo que en adultos también, yo hablo exclusivamente de lo pediátrico. No acepta los chequeos radiológicos prequirúrgicos, y acá es importante hacer un paréntesis para aclararles que hace unos años la Sociedad de Cardiología Infantil se expidió al respecto y hizo una inversión en el protocolo que teníamos y que todos conocemos, prequirúrgico, donde uno va al cardiólogo con el electrocardiograma que le hizo el técnico y con la placa de tórax. Es un clásico eso de todos los tiempos en los exámenes prequirúrgicos. Está siendo muy difícil hasta el día de hoy, esto ocurrió hace aproximadamente 5 años, digamos, variar esto, que el chico vaya primero al cardiólogo, a la evaluación cardiológica, y si esa evaluación cardiológica es absolutamente normal, la placa de tórax es totalmente prescindible, ¿sí? Nosotros llevamos una lucha, por no decir una pelea, con los cirujanos con respecto a esto, pero con una alianza bastante fuerte con los cardiólogos. Si el cardiólogo considera que la placa de tórax es necesaria, entonces se hace, que antes era al revés. Los chequeos escolares, que terminó siendo una cosa rutinaria, la placa de tórax en un chequeo escolar, cuando que en realidad con el estetoscopio nosotros podemos resolver absolutamente todo sin necesidad de irradiar al paciente. Y las radiologías de rutina en la historia clínica sin ningún tipo de justificación. Todo lo que hemos hecho una residencia, ningún paciente se internaba sin una placa de tórax, por más que el motivo de la internación fuera una celulitis de la pierna. La placa de tórax estaba, no ingresaba directamente a la sala de clínica sin una placa de tórax. Bueno, yo voy a hablar nada más que, ya les expliqué que hay 2 tomos sobre la variante radiológica, pero vamos a hablar de algunas cosas puntuales en pediatría, empezando por el cráneo y terminando por el calcáneo, brevemente mostrándole algunas imágenes. En el cráneo, la pseudofractura acromial, la apófisis transversa no fusionada, la rótula bipartita, la neoformación ósea perióstica fisiológica, la esclerosis del calcáneo, el fenómeno del vacío, los sesamoideos y el defecto fibroso cortical. Y con eso vamos a tener un pantallazo de lo más frecuente. Empezamos por el cráneo y podemos tener, para nosotros los pediatras, las suturas craneales son muy importantes. Son importantes verlas, reconocerlas, porque tienen mucha patología. La craneosinostosis es una patología muy conocida por nosotros los pediatras y muy frecuente, que da deformidades en el cráneo de diferentes tipos. Entonces, para nosotros las suturas es una situación bastante importante de ver. La persistencia de la sutura frontal o metópica es una variante anatómica, ¿sí? Se llama sutura en cruz. También la sutura frontal, esta misma sutura, puede estar desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. La situación más frecuente es que esté desviada hacia la derecha. Podemos tener el hueso de la fontanela anterior en la sutura sagital y que persista a lo largo del tiempo. Y podemos tener los huesos intercalares o insulares en número, en general es uno solo, pero también pueden ser múltiples. Sí. Ahí tenemos un corte axial de tomografía computada con una ventana ósea de un chico en donde hay persistencia de lo que yo les comentaba de la sutura metópica, que a esta edad ya debería desaparecer. Sí, eso ya me dijiste, pero bueno, gracias. No pasa. Bueno, en el cráneo suelen aparecer estas situaciones que llaman la atención, nos llaman la atención también a nosotros los radiólogos, y no es fácil determinar que es una variante anatómica normal, porque existen los denominados granulomas eosinófilos que se depositan en la misma situación, en el cráneo, y que son bastante frecuentes como patología en pediatría. Entonces esto, que
decirlo parece fácil, orificios parietales agrandados, variante anatómica radiológica, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero bueno, existen y hay que tenerlos en cuenta. No siempre que nosotros nos encontremos con esto tenemos que pensar que estamos frente a un granuloma eosinófilo. Tenemos también lo que les mostré en el esquema del dibujo, que son los residuos del hueso de la fontanela anterior. ¿Sí? Entonces la fontanela anterior queda, digamos, levemente deprimida en un cráneo que, como ustedes vieron, ya cerró las suturas, prácticamente están cerradas, pero como que hay una pequeña depresión, y si se le hace una radiografía centrada se puede ver este tipo de osificación de la fontanela, y es una variante anatómica que no hay que darle demasiada importancia. Tenemos los huesos wormianos, y acá sí es un dilema a veces para nosotros, los radiólogos infantiles, porque los huesos wormianos son muy frecuentes, no tienen una distribución, digamos, natural a seguir, y el diagnóstico diferencial tiene que realizarse con la osteogénesis imperfecta, que es una patología muy importante en la edad pediátrica, de diagnóstico en la edad pediátrica, en donde hay varios grados, y la persistencia de huesos, la aparición de huesos wormianos es para tener en cuenta en esta patología, igual que en la disostosis cleidocraneal. Entonces, estas situaciones, que yo se las presento como variantes normales, son variantes normales, pero que a nosotros nos generan en algún punto dudas y a veces angustia para hacer el diagnóstico diferencial con imágenes patológicas. Siguiendo con el cráneo, tenemos, como les mostré en el esquema, unas suturas que son subsagitales. En este caso, en el cráneo de un niño de 12 años, donde uno ya espera que las suturas estén en vías de cierre, aparecen estas dos suturas que son bien simétricas, son hallazgos en el contexto de la búsqueda de otra situación, y hay que tomarlo como una variante anatómica sin ningún tipo de importancia clínica. Otra de las cuestiones son los huesos interparietales bífidos, denominados huesos Inca, ¿sí? Que se ven perfectamente acá, y que aparecen exclusivamente en el hueso parietal. Esto es interesante porque se denomina protuberancia occipital externa y puede producir una densidad a la altura de la línea media en la proyección medioaxial y generar dudas en la radiografía de cráneo, y se evidencia mucho más en un corte axial con ventana ósea de una tomografía computada, que no se hizo por esto exclusivamente, sino que en el contexto de un traumatismo o de una tomografía de cerebro uno se encuentra con estas situaciones que son absolutamente normales. Lo que pasa es que tiene una densidad ósea bien consistente. ¿Qué pasa con los plexos coroideos y las granulaciones de Paccioni? Es una consulta muy frecuente del clínico al médico radiólogo, sobre todo las granulaciones de Paccioni, no tanto los plexos coroideos. Ustedes saben que los plexos coroideos son los formadores de líquido cefalorraquídeo en su mayor cantidad, y que el resto del líquido cefalorraquídeo se forman los espacios subaracnoideos, drenan aproximadamente 7 veces por día, y con una frecuencia bastante alta, se calcifican a temprana edad. Igual que, entonces uno ve una tomografía computada de encéfalo y es muy frecuente ver la calcificación de los plexos coroideos y la calcificación de la vértebra. Son las dos cosas que se ven frecuentemente, que son absolutamente normales, que no hay que darle ningún tipo de importancia, pero a veces en el contexto de una radiografía aparecen este tipo de imágenes porque le pidieron una placa por otra cuestión y el clínico se asusta y entonces viene y pregunta de qué se trata esto. Pero la pregunta más frecuente es esto, porque sí, te da una situación como de erupción de la cortical ósea, que no es así. ¿Sí? Lo que sí se abomba es la tabla externa de
de la calota craneana y da lugar a que las depresiones de Paccioni se abomben y sea una variante absolutamente anatómica sin ningún tipo de importancia clínica, ¿sí? ¿Qué pasa con el desarrollo de los senos? El desarrollo de los senos maxilares, frontales, etmoidales, puede tener sus variantes anatómicas. De todos esos senos, el que más variantes representa son los senos frontales. Los senos frontales inclusive pueden no desarrollarse y un adulto no tener senos frontales o tenerlos de muy pequeño tamaño. Por eso acá les muestro más que nada los senos frontales, porque no hay mucha variante anatómica que no sea de tamaño entre los maxilares o entre los esfenoidales o etmoidales. Pero el frontal sí tiene variantes anatómicas, tanto de formación como de localización. Entonces nos podemos encontrar... Ahí está. Nos podemos encontrar con situaciones como esta, donde tenemos un seno frontal totalmente atípico en su forma, bien redondeado, digamos, y lateralizado, vecino a los senos frontales perfectamente desarrollados como habitualmente conocemos, ¿sí? Esto es una placa en donde, digamos, el seno maxilar, que es bastante infrecuente, en este caso no se desarrolló. Lo que nosotros estamos viendo acá es superposición de imágenes con ósea, pero hay una agenesia del seno maxilar. Si bien la palabra agenesia denota, digamos, patología, en este caso es una variante anatómica. Y acá lateralizado totalmente hacia un lado del hemicráneo y con falta de desarrollo del otro lado, combinado a la calcificación de los plexos. Bajando un poco en la anatomía de los niños, vamos a la clavícula para mostrar una imagen que, si bien no es frecuente, pero en el contexto del traumatismo pediátrico sí es frecuente la fractura de clavícula. Los chicos se fracturan con frecuencia la clavícula. Entonces, cuando uno saca una radiografía de clavícula para ver o comprobar la fractura o qué tipo de fractura es, si está desplazada o no está desplazada, si le pone una valva, si decide hacerle una inmovilización en 8 o lo que sea que decía el traumatólogo, puede encontrarse con una imagen como esta y entonces la fractura pasar a segundo plano para que el médico se preocupe por esa imagen que parece un quiste, pero que no, que es una distribución, una variante de la distribución de la esponjosa. ¿Sí? El hueso esponjoso es mucho más blando, se localiza entre las dos capas de la cortical, que es más densa, y dando una imagen parecida a un quiste, ¿sí? Pero está formada por numerosos claviculados óseos que forman una red en forma de rejilla, ¿sí? Diferente del resto del hueso. Es un aspecto, ya les dije, quístico, pero solamente por la cantidad de hueso esponjoso, no porque sea un quiste real. Acá tenemos otra situación en una placa de tórax que está discretamente rotada. Entonces esa rotación hace que uno vea la clavícula, esta clavícula, la derecha de una forma y la clavícula izquierda, digamos, un poco más desnuda con una línea. Esto en el contexto de una placa de tórax, digamos, para buscar algún proceso pulmonar, de parénquima pulmonar, digamos, pasa desapercibido. Pero si la placa de tórax se pidió por alguna situación traumática, esto no pasa desapercibido, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención porque se trata del cartílago de crecimiento. Ustedes saben que en pediatría secundaria y los cartílagos de crecimiento son importantísimos. Por eso la pediatría es, como dijo la doctora Balda, no es un adulto pequeño, sino que es una situación totalmente diferente. Y en este caso hay que tener en cuenta que es un cartílago de osificación y que no es producto del traumatismo. Otro paciente que ingresa por una fractura de clavícula, que es evidente, que todo el mundo la ve, que todo el mundo la puede
pero no es la fractura de clavícula lo que nos genera duda, sino los centros de osificación de la apófisis coracoides, ¿sí? Que pueden simular una fractura. Entonces estos chicos a lo mejor salen de la consulta con el diagnóstico de doble fractura y en realidad solamente tienen una, ¿sí? Fíjense la diferencia del trazo fracturario, la solución de continuidad de la fractura verdadera y en la apófisis coracoide, que es limpia, recta, que no tiene las mismas características de una fractura. Entonces es importante, cuando uno ve la imagen, determinar el trazo fracturario real y lo que parece, pero en realidad no es. Y si uno presta atención fina, se va a dar cuenta los límites netos que tiene los centros de osificación de la apófisis coracoide con el trazo de fractura real de la clavícula. Fíjense acá otro ejemplo, ¿sí? Acá termina de osificarse y cierran entre los 18 y los 20 años. Eso también es importante tener en cuenta. Uno puede ya dejar de ir al pediatra a los 20 años para pasar a ser un paciente de médico adulto y tener este tipo de situaciones. Ustedes, trabajando exclusivamente con adultos, pueden tener este tipo de situaciones que todavía persisten a esa edad. El fenómeno del vacío en el tórax pediátrico es una cosa no importante, pero sí curiosa, y por eso yo puse esta foto y por eso puse esta imagen, porque no tiene mayor relevancia a menos que uno sea muy curioso y entonces venga y pregunta ¿de qué se trata esto? Yo puse esta diapositiva porque la placa de tórax en pediatría tiene varias facetas, depende de la edad del niño. No se saca de la misma manera en el lactante que en el chico que empezó a bipedestar o en el chico ya de segunda infancia. La técnica radiológica es totalmente diferente. No es como en el adulto, que el adulto abraza el chasis, respira profundo, se hace el disparo y se terminó. En el niño la cosa es un poco más compleja para que la placa no salga expirada, para que, digamos, la relación cardiotorácica sea real y no esté alterada por mala técnica. Y entonces uno se encuentra con un lactante donde la placa de tórax se hace en decúbito, con el chico acostado, los brazos bien extendidos. Uno espera que el niño inspire antes de largar el llanto, porque el 100% llora, obviamente, y entonces ahí hace el disparo. La relación cardiotorácica se mantiene, las parénquimas pulmonares se ven perfectamente, pero aparece una cosa que es curiosa, que es el fenómeno del vacío, y que acá a lo mejor no se ve bien, en la próxima se va a ver, que es cuando se aplica una fuerza de tracción sobre la articulación, en este caso está la mamá o el técnico sosteniendo los brazos del niño, se crea una presión negativa dentro de la articulación y pasa el nitrógeno de estado líquido al estado gaseoso, produciendo esa media luna articular que pasa desapercibido para muchos, pero que yo insisto, en alguna persona curiosa puede venir a preguntar. Entonces acá tenemos una placa de tórax que es patológica, con un derrame pleural, con una situación de condensación parenquimatosa basal. Entonces nos concentramos en esto, horizontalización de las costillas como signo radiológico de tratamiento aéreo, y estamos todos muy concentrados en esto. Pero fíjense cómo el fenómeno del vacío o vacuum del nitrógeno se deposita ahí, y entonces muchas veces también podemos ver en chicos más grandes a ese mismo nivel la adenopatía calcificada por vacunación de TBC. En realidad esto es para que cuando uno mira una placa de tórax mire todo. En pediatría la radiología es un evento único y esto quiere decir que uno tenía una placa de tórax que la pidió porque escuchó que hay una condensación en la base derecha y cree que hay una neumonía, pero usted está teniendo la oportunidad de ver mucho más que eso que sospecha y que la placa se lo, digamos, confirma.
uno puede ver las clavículas, los centros de osificación secundaria, el signo del vacío, puede ver la posición de los diafragmas, puede sacar la relación cardiotorácica, puede ver cómo están horizontalizadas las costillas, puede ver que no haya fractura. Entonces, insisto, al ser un fenómeno, digamos, único, uno tiene que ir más allá de la razón por la cual le pidió la radiografía. ¿Qué pasa un poco más abajo, en el miembro superior? Hay un trabajo que es bastante interesante sobre el seguimiento de la edad ósea, que habitualmente se hace con una radiografía de mano, izquierda, con foco en el tercer metacarpiano, todo eso sabemos, pero después hay otros trabajos que se hacen en edades óseas en base a los cartílagos de crecimiento, a los núcleos no a los cartílagos, a los núcleos de osificación secundaria. Por ejemplo, el codo. El codo es una articulación, la paleta humeral o el codo, es una articulación bastante interesante para determinar la edad ósea en pediatría, que para nosotros también eso es importante porque la edad ósea acompaña las alteraciones de crecimiento y las enfermedades, por ejemplo, de tipo renal. Entonces, para nosotros es importante. Hay irregularidades, esto es bastante difícil de determinar qué es normal, qué es una variante y qué no, porque si uno solamente está buscando una edad ósea en un chico que está sano y le hace esta placa, bueno, entonces tenemos altas posibilidades de que todo esto que vemos acá sean variantes anatómicas. Esto que parece desprendido, esto otro que parece desprendido. Pero si justo el chico se golpeó el codo y la radiografía es por un traumatismo, entonces ahí la cosa se complica. Que si esto yo voy a poner la firma de que es una variante anatómica o si a lo mejor es una fractura con arrancamiento. Esto es bastante complejo. Y esta placa en particular corresponde a una niña de 10 años, fíjese que hay una asimetría inclusive, porque uno puede decir, pues está autorizado uno en pediatría a pedir la comparativa. ¿Sí? Cuando a uno le genera dudas, uno pide la comparativa, para no poner el sello patológico o no patológico a una radiografía. Pero también nos podemos encontrar con esta situación, que lo comparativo es asimétrico. No es lo mismo de un lado que del otro, de la misma niña, que acá tiene un desprendimiento, acá aparece otro desprendimiento, pero en realidad son variantes de los núcleos de osificación secundaria. Acá hay otro ejemplo. Este es un chico de 12 años de edad, con variaciones en la epífisis del epicóndilo, que tampoco deben interpretarse como trazos fracturarios. Este probablemente no nos genere dudas, por lo que yo le decía anteriormente, que es limpio, está con la cortical bien conservada, no hay desplazamientos, entonces no genera dudas. Pero es una variante que nos pone a todos en jaque y que no deja de ser absolutamente normal. Sobre todo si nosotros vamos a interpretar esto en un contexto traumático, ¿no? Eso es lo que nos pone muchas veces en jaque. Sobre todo a los radiólogos, que somos los que tenemos que definir andar tranquilos en una variante anatómica o pedir los clavos para enyesar un cartílago, tipo un núcleo de osificación secundaria. ¿Qué pasa un poco más abajo? En las sincondrosis isquiopubianas, ustedes saben que ahí también hay núcleos de osificación secundaria, que hay lesiones en el cierre, que hay diferencia entre el sexo femenino y masculino. La gente que hace antropología forense, digamos, pone mucha atención en la pelvis, de los restos encontrados, porque la pelvis habla mucho del género masculino o femenino. La fusión de las sincondrosis isquiopubiana solamente vamos a encontrar en los niños del 6% en niños de 4 años y el 83% restante a partir de los 12 años. La osificación también puede ser irregular e inclusive puede haber una expansión en los púberes. Y esto es interesante porque además este hueso tiene una predilección por una patología que es el quiste óseo, sobre todo el quiste óseo aneurismático, y entonces situaciones como esta, por ejemplo, hacen tener dudas.
Hay un mito, porque para mí es un mito, que dice que el hueso en el varón cierra en forma de corazón y en la mujer en forma de gota, y yo obsesivamente he seguido, es una gran mentira. Sí, así que, en resumen, eso es una gran mentira. Hay mucha variación en la forma de cierre. Bueno, pero los mitos en algún momento hay que dejar de conservarlos. Estoy inducido, eso me parece. Acá tienen esta situación un poco más agrandada, de una simetría en el cierre de la psicondrosis isquiopubiana. De este lado, digamos, cerró casi perfectamente, y de este lado cerró, ¿sí?, de una manera en que puede confundirse con algún tipo de osteocondrosis. Estas son curiosidades que son interesantes de saber, como por ejemplo la costilla cervical, que es bastante frecuente. Es más frecuente en el adolescente y en el adulto que en el niño, pero se puede dar. Es una costilla accesoria, supernumeraria, se origina generalmente en la séptima vértebra cervical, se manifiesta en el 0.5 de la población, y acuérdense que la posición transversa cervical es de posición transversa, como su nombre lo indica, pero la dorsal es ascendente. Entonces esto hay que tener en cuenta. Es una variante anatómica, no produce mayores inconvenientes, y aparece siempre en el contexto de radiografías de columna cervical de frente por algún otro motivo. También existen costillas lumbares. Esas sí son más sintomáticas, ¿sí? Acá tenemos una de este lado y otra de este lado. Son más sintomáticas porque, como por acá transcurre el músculo psoas, a veces hacen compresión sobre el psoas y pueden generar algún tipo de malestar a ese nivel. Esto también es interesante, sobre todo en el contexto traumático. La columna cervical perfil, en el contexto de un politraumatismo o de un traumatismo, se solicita, y entonces nos podemos encontrar con o huesos supernumerarios en el arco anterior del atlas, ¿sí?, o falta de fusión del núcleo de osificación secundaria, depende de la edad del paciente, y en estos casos podría confundirse con una fractura o con una tendinitis calcificada, ¿sí?, en el músculo cervical transverso. Y esto también, así como algunas variantes, uno dice, andate tranquilo, es una variante anatómica, no pasa nada. Este tipo de situaciones en contextos traumáticos o postraumáticos o en medicina legal, por juicios, por accidentes automovilísticos de otro tipo, es una situación, digamos, difícil para nosotros los radiólogos poder determinar si se trata de alguna cuestión patológica o si es una variante anatómica. Esto es bien interesante de ver porque se producen en el cuerpo vertebral y son restos de notocorda. Fíjense ustedes cómo el borde es bien delimitado, bien esclerótico, digamos, no hay nada que llame la atención para pensar en alguna situación tumoral de la vértebra o en alguna situación infiltrativa de la vértebra, y entonces uno con toda tranquilidad tiene que recordar esta imagen para decir, eso es un resto de notocorda, no hay nada más para discutir ni para controlar. No son tan frecuentes, pero bueno, son Las radiotransparencias anulares, que son bastante, digamos, frecuentes, en este caso también con un borde bien esclerótico, bien delimitado, no tienen ningún tipo de significado clínico y podrían en algunos casos corresponder al líquido sinovial que se sale y aparece en este caso en el cuello quirúrgico, pero no tiene ningún significado clínico. Existen y pueden confundirse. Puede confundirse con quistes óseos. Lo que pasa es que acá el borde es muy esclerótico y muy definido. Entonces, uno inmediatamente descarta la posibilidad de un quiste óseo. Esta situación que yo les pongo ahora acá ya es una cosa que es controversial, porque yo lo puse como defecto óseo cortical. Y entonces, si ya lo nombramos como un defecto, ya no estamos hablando de una variante anatómica, porque una variante anatómica no es un defecto.
pero está bastante controvertido. ¿Por qué es controvertido? Porque si bien es una imagen absolutamente benigna, también es muy sintomática en algunos chicos. Entonces, uno, digamos, está en la disyuntiva de si se trata de una variante anatómica o si se trata de algún tipo de patología benigna que hay que resolverla. Terminé poniéndola dentro de variantes anatómicas porque es una variante que se resuelve sola. O sea, el dolor se trata con analgesia y la resolución es espontánea, no hay intervención del médico como si fuera una imagen patológica para poder resolverlo. Entonces, en definitiva, uno termina considerándolo como una variante anatómica. Es considerado junto con el fibroma nosificante unos defectos del desarrollo. Generalmente es descubierto en las primeras 2 décadas, produce una lesión cortical bien radiolúcida, bien radiolúcida, tiene diferentes tamaños, tiene diferente, digamos, disposición y el gráfico es diferente, puede ser pequeña, puede ser más grande, los bordes son bien escleróticos también, y aparece en la metáfisis de huesos largos. Eso es importante tener en cuenta. ¿Dónde aparece? ¿Sí? Este tipo de lesiones aparecen en las metáfisis de los huesos largos. Entonces, sí, ahí ya tenemos una cosa a favor, saber que se puede tratar o que se trata de un defecto óseo cortical. La mayoría desaparecen espontáneamente, como les conté recién, y queda una cicatriz esclerótica. En ocasiones puede crecer hacia la medular del hueso y originar un fibroma nosificante. Por eso es una situación que está discutida, si se quiere, en cuanto a variantes anatómicas. Acá tienen otro tipo de ejemplo, donde la corteza es erosionada desde afuera y sustituida por tejido fibroso. Por eso se llama defecto fibroso o defecto cortical. Es asintomático, es normalmente solitario, con predilección por los huesos largos, como les conté, y aparece entre el 30 y el 40% de los niños entre 4 y 8 años. Es importante porque es un porcentaje muy alto, entonces se ve frecuentemente. Nosotros, cuando hacemos medición de miembros inferiores, o sea, el objetivo es la medición de los miembros inferiores, el objetivo es el desbalance de la cadera, nos encontramos como hallazgo este tipo de lesiones, si se quiere, o de variantes anatómicas. ¿Sí? Esto es otra situación que hay que hacer diagnóstico diferencial con patología, que no es tan fácil, digamos, pero que está presente. Son las neoformaciones óseas periósticas fisiológicas. En general corresponden a detenciones del crecimiento. Hay niños que crecen bruscamente y por periodos se detienen y vuelven a crecer cuando las madres te dicen pegó el estirón y de pronto se detuvo y después vuelve a pegar otro estirón y produce la neoformación ósea perióstica, también denominada bandas metafisarias, que son líneas escleróticas bien radiolúcidas en la metáfisis con relación comparadas al crecimiento. Pueden ser un hallazgo normal o, como yo les decía, ser secundaria a enfermedades severas como los linfomas, como las leucemias, como algún tipo de infecciones y como las enfermedades renales por metabolismo fosfocálcico. Entonces, digamos, los diagnósticos diferenciales tienen que ser dentro de un contexto clínico, no aislado en este tipo de imágenes. Después tenemos esto. Lo de la rótula bipartita es una cosa, digamos, que no es tan frecuente, pero que aparece, no nos genera dudas, a menos que el chico se haya caído de altura y de rodillas. Sí nos genera duda, bueno, ahí está la imagen de la osificación de la rótula de manera bipartita, ¿sí? Pero lo que sí nos genera duda es el tubérculo tibial anterior, las variaciones del tubérculo tibial anterior, que se suele osificar a partir de varios centros, y que no hay que confundirse con el Osgood-Schlatter, ¿sí? Que es una patología por arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Que es otra cosa, que la imagen es diferente porque no se presenta de esta manera, ni de esta manera, sino que se presenta con este pedazo justamente levantado.
Entonces esa pequeña diferencia hace que sea una tuberosidad anterior de la tibia en proceso de osificación, o ponerle a ese chico el sello de arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia y suspenderle su deporte favorito por 6 meses o 1 año. Hace mucho la diferencia. El diagnóstico diferencial está en la imagen, si eso está levantado y tironeado o no, porque forma parte de la dinámica de la vida del niño. Es importante. Hay mucho falso diagnóstico de Osmuslatter en niños deportistas, mucho deporte suspendido innecesariamente por mala interpretación de los núcleos de osificación de la tuberosidad anterior de la tibia. Ya terminando bien abajo, las extremidades inferiores, el centro de osificación secundario del maléolo externo, en el contexto de un traumatismo de tobillo, puede malinterpretarse como un trazo fracturario y sin embargo no serlo. Y la mineralización irregular del extremo distal también del maléolo externo puede aparecer de esta manera y en el contexto de un traumatismo terminar con una vuelta de yeso. Una situación que se da frecuentemente. Llegamos por fin a los pies para hablar de la esclerosis apofisaria del calcáneo. Ustedes saben que el calcáneo se osifica a partir de varios núcleos y de formas diferentes entre sí, o sea, entre pie izquierdo y pie derecho, y de forma diferente entre edades. A partir de varios núcleos, primero aparece entre los 4 y los 6 años en las mujeres y entre los 5 y los 7 en los varones. Si solo aparece así porque uno está pidiendo una radiografía por pie plano, por pie cabo, por medición de ángulo calcáneo metatarsal o complementaria a las rodillas por gonalgia o complementaria a una medición de miembros inferiores, pasa totalmente desapercibido. Pero en el contexto traumático, insisto, esto genera duda en la gente que no conoce o que no sabe de los núcleos de osificación del calcáneo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto corresponde al calcáneo también, es una imagen radiolúcida en el interior del hueso, secundario el patrón que adopta la trabécula ósea a través de esta localización, es parecido a la clavícula que les mostré, y hay que tener en cuenta que en ocasiones puede existir una verdadera lesión ósea en esta localización, que es el quiste óseo de calcáneo, y que cuando uno ve esta imagen está totalmente autorizado, en este caso en particular, a pedir una incidencia axial de calcáneo, porque la que va a dar el diagnóstico de quiste óseo calcáneo es la incidencia axial, no esta. Esta puede dar pseudoquiste o imágenes de este tipo que son falsas. Entonces, cuando vemos esto, sí estamos autorizados a hacerle un axial o a sugerirle a la persona que lo solicitó un axial de calcáneo. Pero yo he visto chicos enyesados por el núcleo de osificación secundaria del quinto metatarsiano. Chicos enyesados, que le terminan sacando el yeso y el control de yeso sigue siendo, el control post-yeso sigue siendo la misma imagen, porque es un núcleo de osificación secundaria y no un trazo fracturario. ¿Sí? Es bien característico en la base del quinto metacarpiano. ¿Sí? Acá. Metatarsiano, perdón. Y no debemos confundir con una fractura de Jones, porque el núcleo posee un trayecto longitudinal al eje metatarsiano. Eso es importante. El eje del digamos, pedacito de hueso que está suelto tiene que ser longitudinal al eje metatarsiano. Por último y frecuentemente los huesos sesamoides, que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, lo más habitual son los pies y las manos. No se debe confundir con fracturas, son variantes anatómicas, pero pueden ser sintomáticos. Los sesamoides, sobre todo en la planta de los pies, suelen ser bien sintomáticos. Ahí tenemos otro núcleo de osificación, ¿sí? Que esto parece una fractura, pero no es. ¿Sí? Tengan en cuenta estas imágenes porque son importantes a la hora de definir qué hacemos.
Bueno, y por último yo le quiero decir que no nos olvidemos que todo esto y mucho más no requiere control radiológico. Evitemos el seguimiento y control radiológico de las variantes anatómicas. Pedirle placa a los defectos sociocorticales, a los huesos sesamoides, empecinarse para ver si el seno frontal se desarrolló finalmente o no, no tiene ningún significado y estamos